Ahora, el accionar positivo, negativo, en materia política, obviamente que depende, digamos, del tema económico, del comportamiento económico en un país. Y tú sabes que el peor enemigo de un gobierno no es un partido político, sino la economía de un país. ¿Cómo lo ves el tema económico? No estoy hablando del tema del Fondioc, que creo que no terminó de resolverse ese problema, no terminó de clarificarse, porque la única que sale hoy en día, casi a diario, reclamando para que la convoquen los del Ministerio Público es la señora Demetria Chacollo. Parece que hasta ahora el Ministerio Público no la convoca a declarar. Pero hay otros elementos, hay entidades, hay empresas que en quiebra. Se habla mucho de todas las empresas, BOL, después se habla de Enatex, se habla de Quipus, la ensambladora de computadoras del Alto, se habla también muchísimo, con características graves y de escándalo, de la Caja Petrolera, que prácticamente estaría en quiebra, porque se habrían ido 135 empresas y tiene 6.000 empleados, y creo que eso es insostenible. Y por otro lado, se habla de gastos desde el gobierno central a nivel gubernamental, del cual el Estado habría gastado el 68% de un fondo de 5.300 millones de bolivianos que se ha gastado como Estado en viajes y publicidad, del cual, reitero, 68% le correspondería al gobierno, o sea, al gobierno del presidente Morales. Y una serie de gastos de esta naturaleza, independientemente de que los bolivianos hemos privilegiado el rentismo y no el sector productivo en el país. Inclusive, estos últimos días en Cochabamba se ha dado una amplia cobertura a 2 estatuas que habían construido en el supermercado Evo Morales en Punata a un costo de 27 millones de bolivianos, la imagen del papá y la mamá de Evo Morales. Y muchos coinciden de que estos gastos son superfluos y fundamentalmente son culto a la personalidad. ¿Cómo lo ves el comportamiento económico general? Reitero, parece que muchas empresas como Ecobol y como muchas otras empresas prácticamente están rumbo al despeñadero. Bueno, el comportamiento económico hay que verlo desde 2 aristas o desde 2 ángulos. Primero, digamos, desde el contexto general e internacional, el Banco Mundial ha manifestado a través de sus portavoces hace un par de semanas atrás, en sentido de que en la región, teniendo en cuenta la crisis mundial que existe hoy día en términos económicos, Bolivia es el país que está mejor preparado para resistir a la crisis. Y ese informe obviamente no es sospechoso de que sea un informe oficialista, porque son representantes del Banco Mundial. En cierta medida es evidente por las medidas, digamos, que tomó el gobierno oportunamente hace un tiempo atrás y por la bonanza que se vivió. Ese es una arista y un ángulo del que te decía, hay que mirar desde 2 perspectivas. La otra, la perspectiva, la interna, la que miramos tú y yo, y hoy la que mira el ciudadano. Sin duda que hay muchas inversiones que no han sido de las más felices. Y yo, por ejemplo, siempre me he preguntado el rol, por ejemplo, de Papelbol. Papelbol ha sido instalada y puesta en funcionamiento incluso en un área que no corresponde. Eso funciona a orillas del río, allá en Villa Tunari. Y no es, digamos, ni siquiera el lugar adecuado, ni siquiera se produce la materia prima, se la importa, se la trae. Entonces, yo considero que es una empresa que hasta el día de hoy no manifiesta, digamos, el grado de inversión y la perspectiva con la cual hubiese sido creado en su momento. Creo que es una inversión con muchos signos de interrogación y esa es una falla, sin duda alguna, inocultable, irrefutable en la que se ha incurrido, y eso nadie lo puede negar, eso hay que señalarlo. En el caso de Enatex, bueno, yo creo que el gobierno está un poco pagando la factura por haberse cargo hecho de una empresa que ya estaba aparentemente destinada a la quiebra, y la explicación que dieron ellos que no era concebible que teniendo en cuenta el advenimiento del gobierno del MAS, un gobierno con características sociales, se hubiera, digamos, en su momento procedido de otra manera y dejar a más de 1.000 personas en aquel tiempo ya en la calle. Y hoy día el tiempo ha dado la razón en el sentido de que quizá esa no fue la mejor medida, porque se han hecho cargo como que de un cadáver y hoy día aparecen ellos como los culpables, digamos, de la situación. El problema es cómo salir adelante, cómo sacar adelante esa empresa, una empresa deficitaria. Hay también otro tipo de ingredientes. No te olvides que Enatex funcionaba, o gran parte de su producción iba
destinada al mercado internacional por la vía de los textiles en el marco del ATPDA, de la política que la dio a conocer en los años 90 Bush. Y al Bolivia al haberse suscitado los problemas que ya todos los conocemos y no ser parte ya de aquello, en el fondo ha venido a pagar una consecuencia y una factura muy grande, porque de pronto más de 6.000 productos han dejado de exportarse. Y eso le ha planteado un agujero y una situación muy importante económicamente hablando. Y el gobierno no sabe cómo va a salir todavía de esta situación. Incluso en las medidas de presión que tuvieron lugar hay el compromiso de que se va a recontratar, entre comillas, pero bajo otra figura, bajo otra forma, 250, se les va a dar una especie de plazo de prueba y si no funciona, marcha atrás. Yo creo que son inversiones que en un momento determinado no se las debieron haber asumido, en el caso de Enatex, haberle dicho la verdad al pueblo boliviano, y bueno, porque ahora ellos están pagando las consecuencias en apariencia de una mala administración, de un mal manejo, de una mala orientación, que es lo peor. En ese sentido yo veo, digamos, complicaciones, teniendo en cuenta el contexto global. Todos sabemos la crisis que existe de los hidrocarburos, del gas, ya las ganancias no son las que se percibían un 100% hasta hace unos 3 años atrás, han disminuido, y esa disminución obviamente quita circulante en el aparataje nacional y estatal. Eso es una disminución de ingresos, es una disminución de recursos, que marca obviamente un tipo de tensionamiento al nivel de la actividad económica. Y hay gente que obviamente se ve, digamos, en una situación más complicada, mucho más difícil. Entonces ahí sí hay problemas, por eso yo decía, volviendo a lo de ver desde dos ángulos o dos aristas, en el plano externo, internacional, regional. Por supuesto que Bolivia está en mejores condiciones que cualquier país vecino, que cualquier país de la región, así eso está muy claro, es irrefutable, pero en el otro, digamos, ya hay una situación interna que tiene estos rasgos, que afectan sin duda a la economía, que nos plantean problemas. ¿Cómo salir de aquello? ¿Cómo salir de esta circunstancia? El gobierno está apostando a salir de esa circunstancia, fortaleciendo a Cochabamba, digamos, en este caso, y al país por ende, a través de la generación de energía eléctrica en este caso. Hace una semana atrás, antes del receso en el Parlamento Nacional, hemos aprobado una ley que declara como de prioridad nacional la inversión que se está haciendo en el Ibirizú, aquí más allá de Corani, porque se va a vender energía eléctrica y eso va a generar, digamos, un excedente económico que hoy día le hace mucha falta al país, es un dinero muy importante. También lo que se invirtió en lo que son las plantas de Yacuiba, que son unos monstruos, se espera que ya empiecen a rentar, a rendir. Veremos qué sucede, qué pasa con ese comportamiento económico. Yo creo que hay que verlo con signos de interrogación, no podemos caer en el extremo de decir que la situación es así, es una catástrofe, porque no estaríamos haciendo un buen aporte, porque tampoco es así. Sí hay problemas, nadie los niega, y yo creo que el Estado boliviano, y en este momento, el ministro que ganó mucho prestigio, Luis Arce, por el manejo de la economía, ha de tener su prueba de fuego de aquí hasta el 2019, cómo se comporta la economía